dos profesionales que destacan por su trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público. Primero les presento a Jorge Canals de la Puente, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica. Ha sido subsecretario del Medio Ambiente, secretario regional ministerial de Medio Ambiente de la región metropolitana en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde le correspondió dirigir el Comité de Implementación de la Ley 20.920 en el marco de la gestión de residuos. Además, trabajó en la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Actualmente es socio líder del área de Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales del estudio jurídico Moraga y Compañía. También está con nosotros hoy su contraparte Daniel Saldías Mesa, contador público, auditor de la Universidad Santiago de Chile. Se ha desempeñado en empresas multinacionales en el Departamento de Auditoría Tributaria, Finanzas. Además, hace 12 años forma parte de Midas como director de Economía Circular. A ellos les agradecemos su presencia, igualmente a ustedes, y vamos a dar inicio con la exposición que nos congrega el día de hoy. ¿Aló? Gracias. Así lo voy. Ya, estaba viendo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, amigas, a Telefónica por recibirnos. Estaba viendo la portada de mi exposición y la encontraba fatal porque yo creo que no hay cosa más terrible que una presentación jurídica de un abogado en este tipo de temas, y yo voy a excusarme por eso y tratar de hacerlo lo más ameno posible. La otra cosa que les voy a pedir excusas también de antemano tiene que ver con mi analfabetismo digital al tiempo de diseñar este tipo de presentaciones. No tiene muchas variantes y cualidades estéticas, pero yo espero que valoren el contenido. Lo importante es plantear ciertas preguntas, dudas, muchas dudas, pero dudas en el buen sentido de la palabra. Una de las cosas que yo pensaba en los momentos en que pienso era que deliberar esta política pública, que probablemente sea una de las transformaciones ambientales más profundas, más radicales a que aspire nuestro país en los últimos 20 o 30 años, significa contribuir a su éxito, ¿no? Aquí me da la impresión de que primero hay una toma de posición que todos, digamos, desde nuestras posturas contribuyamos. Es lo que nos corresponde al éxito de esta transformación. Muchas veces cuando se debate públicamente pueden aparecer dudas, insisto, ciertos cuestionamientos quizás, pero tienen que ver con un espíritu, un propósito de que esto resulte. Porque si no hay una movilización profunda que incorpore tanto a los productores, importadores, al Estado, por cierto, a los municipios, a los gestores de residuos y especialmente a los ciudadanos, esto no va a resultar. Entonces requiere una movilización profunda y requiere también un poco quizás sacar la discusión de los espacios más técnicos y operativos que se están dando, ¿no es cierto? Los comités operativos respecto de cada producto prioritario, el tiempo, establecer las metas de recolección y valorización. Entonces, mi presentación fundamentalmente va a tener que ver con las experiencias que llevamos hasta ahora en el establecimiento de las metas de recolección y valorización para los productos prioritarios, fundamentalmente primero el decreto de los neumáticos fuera de uso y después el decreto estrella, ¿no es cierto?, que es el de envases y embalaje. Yo me imagino que el público que hoy día está presente está más o menos familiarizado con los conceptos de la ley 20.920, ¿no? Si tenemos un manejo de ciertos conceptos básicos. También me gustaría hacer una pequeña encuesta, iba a decir encuesta académica, no sé si es un buen ejemplo, un pequeño exit poll, que me gustaría preguntarle como un público interesado, ¿cuántos de los que están acá hacen separación en origen en sus casas? Que levanten la mano, con orgullo y claro, evidentemente. Hay muy pocos que no levantan, pero es un público entonces que tiene conocimiento y que está comprometido y que tiene una educación implementada al tiempo de la separación en origen. Entonces,
El contexto de la implementación, estas cifras las voy a pasar rápidamente, son las cifras que uno puede ver en las páginas de los organismos públicos con competencia en materia de residuos. Ahí va a saltar uno de los primeros desafíos en el tiempo de la implementación legal de una ley tan poderosa como que requiere tanto esfuerzo como la red, que es el tema de la fragmentación de los organismos públicos que tienen competencia en residuos. Como pasa generalmente en todos los temas polémicos ambientales en nuestro país, nos encontramos con una gran cantidad de organismos que tienen competencias fragmentarias y superpuestas respecto a los recursos. Por ejemplo, el agua. El mejor ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto? Ya que estamos en un periodo de mega sequía, de emergencia agrícola y escasez hídrica en varias regiones del país, hay estudios que nos muestran que hay más de 40 organismos públicos que tienen competencia sobre el recurso. En residuos pasa algo similar, no son tantos, pero pasa algo similar. Luego, no solamente tenemos ese problema institucional, sino que también tenemos un contexto que es un punto de partida que hace que la implementación sea más compleja. Está hoy día con nosotros, lo voy a nombrar, está Isidro Perea, que es el gerente del primer sistema de gestión, que no quisiera estar en su lugar, francamente. No quisiera estar en tu lugar, tampoco quisiera estar en el lugar de las personas que están en el gobierno, porque es muy difícil lo que están haciendo. Y es muy valorable, además, sin perjuicio del signo, la posición política que uno tenga. Lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, la implementación de la ley 20.920, un esfuerzo que sin duda excede las capacidades que tiene institucionalmente nuestro país. Y eso también hay que tenerlo súper en claro al tiempo en que uno evalúa el éxito o fracaso de esta ley. Porque es muy fácil lo que estoy haciendo yo, decir y hablar y buscar de repente los problemas que hay desde la tribuna, desde la trinchera, desde la galería, por así decirlo, y es mucho más fácil que hacerlo cuando uno está ejerciendo los cargos de responsabilidad. Hay un contexto complejo, no puedo creer que ya lleve 10 minutos, ¿no? ¿Llevo 10 minutos ya? No, posible. Tendría que tener una percepción del tiempo bastante relativa. Pero acá tenemos ciertas cifras que nos hablan de lo difícil que va a ser llegar a las tasas que estamos aspirando en tan corto espacio de tiempo, ¿no es cierto? El hecho de que la gran mayoría de los residuos sólidos domiciliarios son enviados a sitio de disposición final, un 6% aproximadamente se somete a algún tipo a un proceso de valorización. El tema que ha salido al tiempo de la consulta de los decretos es la falta de infraestructura y capacidad instalada para hacerse cargo del desafío de recolectar y valorizar según las metas dispuestas. Ahí ustedes ven las cifras de infraestructura que hoy día hay, ¿no es cierto?, entre el 2016 y la fecha de hoy, concentrada especialmente en la región metropolitana, cuando hablamos de instalaciones de reciclaje o valorización, casi el 50%, o sea, ya hay una profunda diferencia de capacidades instaladas entre lo que es el centro del país, la capital, y lo que son las regiones. Hay regiones que ni siquiera tienen hoy día, por supuesto, relleno sanitario, entonces estamos hablando de una disparidad estructural profunda. Tampoco hay que olvidar que me parece que esto es un marco que ordena muy bien la discusión, que la implementación de esta ley está conceptualmente marcada en la jerarquía del manejo de los residuos, que nos indica con claridad que el objetivo primero es la prevención en la generación de residuos y no los otros tipos de valorización. O sea, hay una jerarquía establecida y eso es lo que me parece que es más importante en términos de coordinar legalmente los instrumentos de gestión ambiental y las políticas públicas. O sea, probablemente puede ser más sexy reciclar, reutilizar, que prevenir la generación de residuos, porque y ahí voy a citar le dije que lo iba a citar a Isidro, estoy nombrando mucho, pero no es de chupamedia, sino que es porque me pareció muy sensato lo que dijiste respecto a que todos sabemos conceptualmente que necesitamos establecer una cultura y un comportamiento individual que suponga prevenir la generación de residuos, pero también todos sabemos, por ejemplo, que tenemos que hacer ejercicio y todos sabemos también que tenemos que comer sano, y no por eso lo hacemos, porque requiere modificación de hábitos que tenemos profundamente imbricados en nuestra forma de hacer. Yo, por ejemplo, no como todo lo sano que debiese comer, es un eufemismo porque como pésimo, pero sé que tengo que comer mejor y no por eso lo hago. Entonces, una cosa es declarar el objetivo y otra cosa es transformar una conducta concreta en un país concreto en un tiempo específico. De eso estamos hablando. Y en concordancia con esa pirámide, la ley tiene un objetivo que también es muy claro, muy ordenador respecto a la disminución de generación de residuos, al fomento de la reutilización, el reciclaje, la valorización, la instauración de la red y con un fin también muy especificado,
que es proteger la salud de las personas y el medio ambiente. También eso es muy ordenador, porque muchas veces lo que sucede en este tipo de discusiones jurídicas que se transforman en discusiones muy economicistas, ¿no es cierto? ¿Cuánto les costa la garantía para recuperar el sistema de gestión? ¿Cómo van a ser las licitaciones respecto a los distintos procesos de tratamiento, recolección, clasificación, valorización? Hay integración vertical, integración horizontal, afectación a la libre competencia, en fin, pero lo prioritario al respecto es de qué forma nosotros protegemos la salud de la población y del medio ambiente en un sistema que ustedes ya están familiarizados. Entonces, por tanto, voy a pasar estas láminas de forma muy rápida. Además, yo acá con estas láminas estoy haciendo cambio en principio de reutilización, porque son láminas que tenía en la época que estaba en el gobierno y las volví a utilizar. Entonces estoy haciendo economía circular en este PPT, al menos de forma conceptual. Me parece que había que decirlo. Esta lámina que también están utilizando, me parece también importante ponerla porque contrasta otra de las partes legales que a mi juicio muchas veces quedan obliteradas o subsumidas bajo las partes más protagonistas de la red, que es el tema de las obligaciones asociadas. Hay un conjunto de batería de obligaciones que la misma ley establece, por ejemplo, para el Ministerio de Medio Ambiente, que han de traducirse en políticas públicas, ojalá vinculantes, y que constituyen el ecosistema de cumplimiento para la ley. Sin instrumentos de políticas públicas vinculantes y obligatorias, por ejemplo, en ecodiseño, en ecoetiquetado, en responsabilidad específica, en separación de origen y recolección selectiva, lo vamos a ver, no se va a generar un ecosistema de cumplimiento, una mirada sistémica que permita que nosotros cumplamos lo ambicioso que es este instrumento legal. Estamos intentando establecer, llegar a tener metas de valorización que Europa, ¿no es cierto?, Bélgica, Alemania, España, los países que han sido referentes al tiempo de establecer esta ley, han logrado en 20, 30 años. Nosotros estamos intentando hacerlo en 8 años, de 2022 al 2030. Ese es el desafío. Entonces, estamos hablando de algo muy difícil de hacer. Y decir que es difícil no significa decir que uno quiere que no resulte, sino que es dar cuenta de lo trascendente que es. Ya desde el punto de vista legal, estas láminas son muy terribles para la gente y muy buenas para los abogados, porque dan cuenta, no se ve muy bien, pero dan cuenta del enjambre normativo que rodea la gestión de residuos en Chile, en una línea de tiempo, ¿no es cierto?, entre el año 67, que yo no había nacido aún, hasta el año 2021, y teniendo la ley de fomento del reciclaje en verde Mancaíra. Acá se ve esta lámina bien gráfica. Yo esta lámina siempre se las muestro, voy a hacer una buena infidencia, esta lámina siempre se las muestro a mis eventuales clientes, lo que podrían eventualmente contratar nuestros servicios jurídicos, de forma de provocarles un choque de angustia. Y así, en la noche, cuando piensen en esta lámina llena de esta norma, este enjambre normativo, la sola angustia les provoca el hecho de la necesidad de contratar a un abogado. Pero más allá, no resulta muchas veces, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, miren ustedes el marco en el cual tiene que operar la red. La red no está operando sola en un vacío, está operando con un conjunto de normativas que regula la gestión de residuos de forma anterior a su promulgación y evidentemente anterior a su ejecución. Desde el reglamento de residuos peligrosos, el 184, el 189 respecto al relleno sanitario, la 19.300, en fin, ¿no?, la ley orgánica de municipalidades, la cantidad de normas que ustedes ahí pueden ver, y que la lámina bastante gráfica al generar esta suerte de ruido normativo que de alguna forma hay que ordenar. ¿Y cómo se ordena ese ruido normativo? Ese ruido normativo de ordenar la red. Me parece que acá hay un instrumento regulatorio que ha quedado un poco a placer y subsumido por el protagonismo mediático de la red, que es la política nacional de residuos que tiene el país, que es de reciente ejecución y de reciente diseño, en virtud de la facultad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente por la ley 19.300 de proponer políticas y programas en materia de residuos. La política nacional de residuos sólidos, que también establece un horizonte de cumplimiento del año 2030, es un instrumento ordenador. Esto es una declaración, porque la práctica probablemente no lo sea. Nosotros en nuestro sistema jurídico olvidamos o
o dejamos en un menor grado de intensidad la idea de plan, de planificar. Es un modelo que es fundamentalmente un modelo de libre mercado, donde son los actores y la actividad privada quienes definen el desarrollo del país, lo que a priori no está mal, es una descripción lo que hago, pero sí, a mi juicio, eso ha significado que la idea de planificar a través de políticas, no necesariamente ley, que la ley es un instrumento mucho más rígido, ha quedado un poco detrás de los instrumentos normativos más intensos. Y esta política establece distintas directrices, ¿no es cierto?, bien en concordancia con lo que establece la red, tiene estos objetivos, ¿no es cierto?, donde también insiste la jerarquía del manejo de residuos, el acceso a la infraestructura, la educación, etc. Y funcionando bajo el concepto de la economía circular, que también es una idea, un concepto que se ha puesto full de moda. Yo creo que en Chile no ha habido un año donde se haya discutido más de medio ambiente que el año 2019, 2018. Obviamente el tema de la COP25, eso significaba relevar en la opinión pública los temas ambientales de forma impresionante en términos comparativos, pero eso tiene cosas muy buenas, también tiene cosas muy malas porque genera sobreinformación y muchas veces también no nos permite priorizar y jerarquizar y simplificar el debate respecto a los pasos que debiésemos dar institucionalmente. Obviamente es una opinión mía y ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero la política nacional, año 2030, insisto, se basa en la idea de economía circular y además en su objetivo 5, lo que me parece muy interesante, que probablemente no tenga aplicación práctica, es lo peor de todo, que se propone crear una institucionalidad para precisamente hacerse cargo de este enjambre ruido normativo, con secretarías nacionales y regionales para también realizar planificaciones de acuerdo al propio territorio. Es muy diferente hacer responsabilidad extendida al productor de la región metropolitana con el 50% de la infraestructura que hacerla en Aysén, que hacerla en Tarapacá, que hacerla en La Serena o que hacerla, por ejemplo, en Concepción o en los núcleos urbanos. Es muy diferente. Entonces, lo que hoy estamos haciendo nosotros es traspasar a los sistemas de gestión, no solo eso, sino que muchas otras responsabilidades más van a ser los productores agrupados a los sistemas de gestión quienes van a hacerse cargo de estas diferencias cuando quizás, porque no lo sabemos, sea una institucionalidad pública la que tenga mayor idoneidad para hacerse cargo de esta diferencia territorial y esta diferencia en capacidades que existe en nuestro país. La economía circular, que también voy a pasar bastante rápido, ha sido también un marco teórico del debate, pero lo interesante es que la economía circular exige ciertas cosas que también debiese ordenar la implementación de la ley, que es, por ejemplo, el uso de las energías renovables, el rediseño. El tema del ecodiseño para mí es un tema fundamental para el éxito de esto a largo plazo. La erradicación de residuos mediante el reciclaje, la reducción de emisiones, ya pensando en un tema precisamente la COP25, el crecimiento verde y las cosas que también ustedes pueden ver ahí. Entonces, hecho este pequeño diagnóstico, los desafíos operativos, ¿no es cierto?, y jurídicos que nosotros podemos ver al tiempo de la implementación, ya son ustedes también, yo creo que los tienen que saber mejor que yo. Nosotros tenemos una industria de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios consolidada, hay muy pocos incentivos para la reducción y la reutilización. Este es un tema político fundamental, y aquí el que se atreva a poner el cascabel al gato va a pasar a la historia. Probablemente nadie lo haga porque tendría que tener vocación de suicidio en términos políticos, pero el 80% de los hogares en Chile no pagan contribuciones por la recolección de basura. Entonces eso no se sostiene, porque esto también es un tema de una neurosis entre lo que nosotros declaramos respecto al desarrollo sostenible, de que estamos dispuestos a cambiar nuestras conductas y hábitos para contribuir a tener un país que tenga correlato con los estándares ambientales más exigentes, pero no pagamos contribuciones para recolección. Entonces, el que se atreva a decir que hay que pagar esto, habrá que ponerle algún tipo de medalla, no sé quién será, pero eso tiene que ver también con una mirada a largo plazo y no decisiones también más populares y cortoplacistas. El 80% de las municipalidades no han adoptado planes de gestión de desechos. Se presentó un estudio muy interesante de Nicolás Valenzuela, que está en Twitter, de hecho yo lo vi, que sinceró mucho el tema de las cifras de reciclaje en los municipios. Son cifras
muy desalentadoras, ¿no es cierto? Muy desalentadoras, pero también son cifras reales. Es parte de lo que nosotros tenemos, ¿no? Hay déficit municipal casi un 80% en el pago de servicios de aseo y así, ¿no? Los rellenos sanitarios absorbieron más del 96% de los residuos totales del periodo 2010-2011 entre otros desafíos. Hoy día en que estamos, ya saben ustedes, tenemos el decreto de neumáticos fuera de uso y el anteproyecto de decreto de envase y embalaje que recibió más de 1.500 consultas. 1.500 consultas, a mí me tocó participar representando a una asociación de industriales del reciclaje y fue muy interesante porque había tenido la experiencia privada desde el sector público, viendo un poco las carencias y precariedades que tiene la institucionalidad pública al tiempo de implementar la responsabilidad del productor, y ahora me tocó ver lo mismo del sector privado, es decir, los distintos intereses y cómo muchas veces están desalineados unos con otros. Obviamente, porque esto es una reforma de gran entidad. Y entrando a la parte más terrible de esta presentación, que cuáles son los desafíos legales que yo pudiese enunciar respecto a la implementación de la red, pensando específicamente en lo que salió en estos decretos. Primero, un tema de habilitación general de competencias. El Ministerio de Medio Ambiente carece muchas veces de las competencias necesarias para hacerse cargo de temas que la red requiere. Por ejemplo, sancionar el incumplimiento. Por ejemplo, la asignación de territorio para los sistemas de gestión, que fue la gran polémica, las grandes controversias que hubo al tiempo de la consulta del decreto de envases y embalaje. ¿Puede el Ministerio de Medio Ambiente legalmente repartir territorio entre sistemas de gestión? Si puede hacerlo, ¿bajo qué criterio? ¿Puede el Ministerio de Medio Ambiente decir que una comuna va a quedar exclusivamente para un sistema de gestión? Si es así, ¿bajo qué criterio? ¿Puede el Ministerio de Medio Ambiente establecer restricciones para los sistemas de gestión individuales y decir que solamente van a poder cumplir la meta recolectando residuos de envases y embalajes de su propiedad? Podríamos estar 4 días tratando de responder esas preguntas, pero son preguntas que habrá que responder porque no podemos contar solamente con la buena fe de las personas. Pueden haber terroristas legales que reclamen con respecto al decreto, ya sea en Contraloría o en Tribunal Ambiental, según las instancias que la misma ley dispone, y que eche abajo un esfuerzo de años en la elaboración de este tipo de documentos. Otro tema también muy interesante respecto a la información en general, en términos legales. Por ejemplo, para la redundancia, que va a empezar el piloto en Providencia, que es un piloto súper, que hay que ver con mucha atención. Las personas van a tener la obligación de hacer separación de origen y entregar obligatoriamente los productos prioritarios a los sistemas de gestión. No hay ninguna contraprestación en sanciones para que eso sea obligatorio para nosotros como ciudadanos. Pero el sistema de gestión va a saber a la larga cómo uno hace separación de origen, si lo hace bien o lo hace mal, de alguna forma, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa información? Pues esa información, por ejemplo, trasladarla al municipio para efectos de sancionar a las personas de ordenanza por el incumplimiento de esa obligación de entrega de producto prioritario. Si llega un inspector municipal y me toca la puerta de la casa y me dice que usted, señor, está entregando las botellas con la etiqueta. Me entregó 4 días con la etiqueta, le va a pasar 15 UTM. Yo lo mato, pero porque es como ya es como la parodia de la burocratización en la puerta de tu casa. Estoy obviamente exagerando por un propósito retórico, pero es parte de lo que uno tiene que preguntarse. La libre competencia, eso también fue uno de los corazones de la consulta en términos jurídicos. Obviamente los productores que organizan los sistemas de gestión comparten información respecto a cuántos productos ponen en el mercado y hay información sensible y estratégica. Son mercados muchas veces con pocos actores y hay riesgo para la libre competencia. Nuestro ordenamiento, ¿qué dice? El DL, decreto ley, eso significa que viene de las épocas oscuras de este país, dice: no podrán otorgarse concesiones, autorizaciones ni actos que impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades económicas, salvo que la ley lo autorice. La ley dice que solo se establecen restricciones a fin de evitar distorsiones de mercado que pongan en riesgo la efectividad de la responsabilidad extendida del productor o afecte la libre competencia. Y hay una prohibición constitucional de regular la libertad económica vía decreto. Sin embargo, el decreto establece restricciones como las que ya señalé y establece la posibilidad de asignación de territorio y asignación de comuna. Entonces, ¿cómo vamos a coordinar aquello con las respuestas legales cuando sabemos que económicamente necesitamos de economías de escala, necesitamos de sistemas colectivos? Eso está bien, pero eso choca con lo que dice
nuestro ordenamiento jurídico respecto a la libre competencia y puede desincentivar a muchos productores a participar en los sistemas de gestión. Lo mismo para los sistemas de gestión. Hay un estudio de la Universidad Católica que establece los riesgos potenciales porque los sistemas tienen la exigencia de ser personas jurídicas que no distribuyan utilidades de objeto exclusivo y por tanto lo más seguro es que sean asociaciones de derechos privados sin fines de lucro, es decir, corporaciones o fundaciones. Y tienen que establecer criterios de gobernanza súper estrictos, de transparencia, tratamiento equitativo de sus miembros, ingreso objetivo de nuevos productores, independencia, de forma que no se produzcan problemas de tomadores de precios, etc. Otro desafío legal, ¿son las metas establecidas jurídicamente vulnerables? ¿Alguien puede votar las metas por vía de recursos jurídicos? Me pregunto yo. Si alguien quiere, por 5 UF la otra, ¿se imagina? No, pero, obviamente yo quiero que esto resulte jamás nadie bueno, no, todo hombre tiene su precio, pero no es así. Pero si uno analiza las consultas que hay respecto, porque hay una demanda clara de la industria. La industria está pidiendo gradualidad en los primeros 5 años, ¿no es cierto? Porque las metas del 2022 al 2024 son metas pequeñas, pero el 2024 se pega un salto exponencial para llegar al 2030 a las metas altas. La industria está pidiendo, claramente lo pidió en la consulta, denos más plazo los primeros 5 años, bajémosla, porque no tenemos capacidad instalada, no sabemos cuál va a ser la tasa de participación de las personas, no sabemos cómo va a ser el tema del descarte, no tenemos seguridad que vamos a cumplir esas metas y si no las cumplimos nos va a caer draconianamente las multas de la Superintendencia de Medio Ambiente que pueden llegar a ser, no va a ser el caso, pero hasta $8 millones, ¿no es cierto?, de acuerdo a su régimen sancionatorio. Entonces, ¿alguien puede votar las metas por vía, si el Ministerio de Medio Ambiente sabe esa clima? No, porque también por otro lado hay gente que dice legítimamente, mire, nosotros venimos hablando de reglas del año 2010, las industrias sabían que esto venía del año 2010, venimos discutiendo la ley muchísimo antes y resulta que ahora las industrias no están preparadas. No, vamos por las metas y pongámonos más ambiciosos. Entonces, en esa tensión, jurídicamente alguien puede decir, bueno, voy a usar los recursos que me franquea la ley y voy a votar estas metas por la igual repartición de las cargas públicas y una serie de disposiciones constitucionales que podrían sustentar una acción de ese tipo. Duda que yo dejo planteada. Otro desafío a la implementación, el tema de la burocracia, ¿no? Ahí ustedes ven toda la terminología a la cual se va a enfrentar a alguien que quiera establecer infraestructura que falta para seleccionar y valorizar. Falta infraestructura, eso es un hecho diagnóstico, un hecho de la causa. Esto no se ve nada, pero eso pasa por el gráfico, no poner letra, pero son 12 meses promedio para obtener una RCA, 12 meses, y puede ser más. Son 6 meses para obtener un permiso de autorización sanitaria, y ejemplos hay miles. En Peñalolén, por ejemplo, para la redundancia, tenían un terreno espectacular para poner un punto limpio en un supermercado, todo listo, y se demoraron 2 años de la autorización sanitaria. 2 años. Nosotros que cuando estábamos creo que fue así, no me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que fue así. Cuando yo era sereno, nosotros desarrollamos un proyecto que se llamaba Santiago Recicla, que invertimos mucha gente, el Estado invirtió 5.000 millones de pesos en 20 puntos limpios, éramos el Estado, obviamente, éramos el Estado, con todo el poder del Estado, con el Seremi Salud sentado a la mesa, con el Seremi Vivienda sentado a la mesa y nos demoramos 1 año en sacar permiso, en cada permiso a los puntos limpios. 1 año. Y muchas veces teniendo que hacer no voy a decir qué tenemos que hacer, pero todo dentro de la ley, por supuesto, si alguien está grabando esto, todo absolutamente dentro de la ley, pero por ejemplo para el tema del uso de suelo, porque no es lo mismo poner un punto limpio en un suelo urbano que ponerlo en suelo rural, eso lo aprendí a saber. Y anda tú también a intentar sacar del RS la rentabilidad social por el desarrollo social. Yo creo que es más fácil, ahora puedo hablar tranquilo, pero no podría seguir interesado acá. Y, por ejemplo, otro desafío, que quiero ir terminando ya, la capacidad de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. En los instrumentos de gestión que la propia ley establece para fiscalizar. Lamentablemente, obviamente tiene que haber una posibilidad de sanción para que esto de alguna forma resulte, no debiese, pero tiene que haberla. Y aquí yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, en este caso, que tampoco se ve un carajo, pero era, esto fue cuando nosotros estábamos haciendo, antes de los decretos, la obligación de información de los productores, y al 31 de agosto de 2017,
por ejemplo, ya lo más grande, no sé. En base al embalaje, abajo la última había un número estimado de productores de 191.700. En esa fecha teníamos registrados de los 191.812. Estábamos súper bien. El informe enviado, 46. Esa obligación de informar está sujeta a sanción de la superintendencia, es un incumplimiento. Y nosotros fuimos a hablar de la superintendencia y para decirles qué hacemos, obviamente. Y la superintendencia dijo: nosotros no tenemos ninguna capacidad para sancionar esto. Ninguna. O sea, olvídense de esto. Olvídense. Y no porque tengan mala fe, no porque estén abandonando sus deberes, porque yo tengo la mejor opinión de los funcionarios de la superintendencia, la mejor, sino porque son 3 fiscalizadores para la región metropolitana que tienen casi 16.000 resoluciones de calificación ambiental. La otra vez también estaba viendo que la DGA, hablando del agua, tenía 50 fiscalizadores para casi 300.000 predios. Entonces, esa es la realidad de la capacidad que tiene nuestro Estado para hacerse cargo de políticas tan ambiciosas como esta, para que también pensemos en la realidad. Estas son las infracciones gravísimas, no voy a pasar rápido, también establece responsabilidad penal y responsabilidad civil objetiva. Y no obstante ello, también hay espacios muy potentes que el mismo privado y el mismo gobierno inteligentemente ha utilizado, que son los espacios públicos, privados, voluntarios de colaboración. En esta foto está el APL, el Acuerdo de Producción Limpia del Aparato Eléctrico y Electrónico, el Pacto contra el Plástico y la APL de etiquetado de la SOFOFA. Son espacios que son vinculantes, ¿no es cierto? Que hoy día es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que antes era el Consejo de Producción Limpia, pero que son interesantes al término de gradualizar la implementación. Y acá termino. Me parece que el desafío principal para que esto resulte es enmarcar la implementación de la ley 20.1920, que, como digo, probablemente sea el desafío ambiental en términos concretos más profundo que tenga el país, porque yo pensaba, por ejemplo, la descarbonización de la matriz requiere hartos esfuerzos, pero los actores son pocos y son actores poderosos y son tomadores de decisión con capacidad, ¿no es cierto? Son las grandes generadoras que no son más de 6 o 7. La mitigación de gases de efecto invernadero, quizás la recuperación de las zonas de sacrificio está a la par y obviamente en términos sociales es mucho más importante, pero tampoco hay ningún instrumento que se está haciendo cargo de eso, como es la ley respecto a la gestión de residuos. Entonces, hay uno de ese que es el 12 de producción y consumo responsable y sustentable, que marca todos los instrumentos que forman el ecosistema que va a permitir que la ley tenga éxito: el ecodiseño, el ecoetiquetado, todas las políticas que supongan la primera parte de la pirámide, que es prevenir que se generen residuos. Que sin eso, esto va a ser generar y generar. Recuerden que nuestro per cápita de residuos sube constantemente porque somos un país en vías de desarrollo que está consumiendo más, evidentemente. La prevención va a requerir que las empresas y también los municipios tengan estrategias de prevención al respecto, porque esto también es un cambio que no tiene vuelta atrás. Un relato, yo creo que tenemos que construir un relato como país para que esto resulte, que esté lejos de apuntar al privado, que esté lejos también de apuntar al Estado, que sea un relato que incorpore a la ciudadanía en esta transformación y sobre todo confianza y legitimidad social. La gestión de residuos sin confianza no tiene ninguna posibilidad de éxito. Ejemplo, cuando el Mercurio, no me acuerdo que otro día hizo seguimiento al punto limpio de Vitacura, que era el punto limpio top, y se dio cuenta que llegaba el camión y agarraba todo, que es lo que se había separado a la gente, y lo metía todo junto al camión y se lo llevaba al relleno. Entonces, esa imagen es devastadora para una política de este tipo, es devastadora, porque sin confianza en los ciudadanos esto no va a tener ningún norte ni puerto. Y legitimidad social. Los sistemas de gestión tienen que legitimarse socialmente. Eso no solamente significa éxito y eficacia, sino que también significa inclusión, ¿no es cierto?, con los recicladores y recicladores de base, significa también profundización comunitaria, el rol de los municipios, las asociaciones de municipios, etc., que construyan legitimidad social. Y termino con la Greta Thunberg. ¿Por qué la puse? Porque sí, porque leí una columna de un columnista que le cargaba las matas a esta pobre niña, diciendo que no sé qué, que estaba coludida con los lobistas de una cantidad de barbaridad, y me parece que ella representa un símbolo de esperanza de que se pueden hacer transformaciones ambientales profundas, como es la transformación que está embarcada en la red. Muchas gracias.
ambiente. Ahora invitamos a mostrarnos su exposición a Daniel Saldías. Él nos va a complementar este tema desde una mirada operativa, práctica e industrial, con todo el tema de la responsabilidad y la implementación extendida del producto. Le cedo la palabra entonces a Daniel Saldías. Hola, ahí está, muchas gracias. Primero que todo agradecer a Telefónica que nos brindó este espacio. Esto nació como una locura que hicimos por LinkedIn. Estuvimos viendo que sentíamos que la mirada como industrial de la ley REP nos estaba dando. Nosotros, como los que no conocen MIA, bueno, a pesar de que hay varios socios nuestros, partners nuestros de la empresa, les cuento un poco. La MIA es una empresa chilena que tiene 16 años en el mercado. Nos dedicamos al reciclaje como valorizadores, o sea, transformamos los residuos, la basura, en materias primas que en realidad después son inyectados a diferentes mercados alrededor del mundo. Entonces, en esa mirada de 16 años, y llevo ya 12 años en la empresa, siempre nos hemos cuestionado en realidad que siempre es más barato botar en un relleno sanitario que reciclar, y eso estamos todos de acuerdo. Entonces, nuestra mirada como empresa no es solo una preocupación de tratar de la parte económica, de transformar los residuos, generar algún valor, sino que también hay una preocupación social. Hoy día estamos fuertemente en una campaña ahí en Instagram, instalando puntos de reciclaje gratis en los colegios de la región metropolitana. Somos una empresa que usa el 100% de energía solar, nos movemos un vehículo eléctrico. Entonces es una empresa que trata de predicar con el ejemplo, ¿ya? Entonces en esa mirada también sentíamos que lo que nosotros hacemos hoy en día, que faltaba que comunicarlo a la población, y nosotros tenemos que ser responsables, porque esta ley REP, como lo comentaba Jorge, con una presentación, como la parte legal es como bien densa en realidad. Sí, esa es la palabra, no que tú seas pesado, sino que la presentación es densa. Es difícil de masticar y como entender. Entonces nosotros decíamos, bueno, si esto va a funcionar o no va a funcionar bien o va a funcionar mal, nuestra responsabilidad como ciudadanos y nosotros como empresa inserta en un medio tiene que llegar más allá y tiene que trascender y dejar estipulados ciertas cosas que vamos viendo en la presentación, y que independiente de lo que pase, que resulte o no resulte, es la responsabilidad de cada uno de nosotros por lo menos levantar la mano y decir, ¿saben qué? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece, no me parece, tener una opinión, voz y voto, ¿ya? Es así que Telefónica generosamente nos prestó este espacio, Sodexo nos auspició por la agüita, y así mucha gente se fue uniendo a esta causa que ojalá siga creciendo, ¿ya? Porque es una mirada distinta, una mirada industrial que, como podrán ver, muchas veces no es escuchada, o tampoco gusta mucho escucharla, porque cuando tú hablas de la ley REP, dice, oye, no hay una capacidad instalada, entonces vas a llamar a un valorizador a la mesa a conversar, decir todos los problemas que tiene. No, pues mejor contáis la parte política, cuentan los problemas de una mirada como más social, más lúdica, más sexy, y la mirada industrial la dejáis de lado, tal, son pocos, como decía Napoleón, para gobernar hay que desunir, que no se junten, y nosotros seguimos potenciando. Entonces lo que queremos hoy día, vamos a comentar, vamos a hacer, que fue lo que hice en un post en LinkedIn tiempo atrás, hashtag Daniel Saldías, no. Las 5 preguntas como básicas, los 5 por qué, los que han participado en sistemas de gestión o de auditoría, están como medio acostumbrados a los 5 por qué, el porqué de algo. Nosotros dijimos primero saber qué es. Jorge, como nos explicó claramente, ya en la parte legal, es un punto como que creemos que ya está como salvado. Saber si te afectaría a ti o a tu empresa. Yo creo que eso está de perogrullo respondiendo, o sea, nos afecta a todos, en mayor o menor medida. ¿Ya? Estamos claros que se va a implementar hoy día, mañana, en un mes, en un año, en 2 años, 5 años, no sé, pero se va a implementar, siga para allá. Y nosotros nos queremos sentar a pensar en estos 3 puntos. Saber la diferencia de recolectar o valorizar, porque en realidad hoy día
hay emprendedores, la tasa de desempleo del país crece todos los meses, se tapa con otras cosas, entonces toda la gente en realidad encuentra que el reciclaje, la economía circular, como decía Jorge, en 2018 a 2019, en los periodos que más se ha comentado. Entonces, creer que el reciclaje es un buen negocio también pasa a ser como una buena idea, en realidad, y de repente no lo es tanto, sobre todo que hoy día que están las cosas como no tan fáciles económicamente. ¿Cuál es el objetivo real de la ley REP? Aquí no vamos a hablar de la parte legal, sino que la mirada nuestra de qué es lo que nosotros creemos, qué es el objetivo real que debe tener un país como ley REP, no como empresa ni como ciudadano. ¿Cuál es la mirada de país? Los que estamos aquí y los que nos están viendo a través en vivo, a través, gracias a Fernando que nos está transmitiendo, tenemos que ser responsables porque somos ciudadanos y nosotros estamos construyendo un país. Y saber si Chile está preparado. La pirámide, si se dan cuenta, es totalmente al revés que la que contaba Jorge. Está como la que corresponde, pero vamos a hablar de qué es lo que es la pirámide de reciclaje que nosotros construimos. Ustedes ya los conocen, los recolectores base, los que andan en el triciclo, o los puntos limpios, porque en realidad ustedes dicen, no, esos son los reciclables. No lo son. Colectan cosas. El triciclo que va a tu casa va y retira las cosas que tú dejas afuera, o en algunos casos interactúa con el vecino. Y el punto limpio que está en alguna tienda de retail, tú vas a dejar tus cosas. Son puntos pasivos. Esos hay muchos. ¿Ya? También están los puntos verdes que se colocan en ciertas empresas, los que tenemos acá afuera en Telefónica también. Hay montones repartidos. Después nos vamos a los recolectores que son medianos o compra-venta de residuos. ¿Ya? Aquí también hay muchos. Tú vas, antiguamente en Chile, yo me recuerdo hace el año 2008, cuando fui al Servicio de Impuesto Interno para hacer una reinvención de que estábamos en una empresa de solo metalurgia, dijimos, bueno, vamos a crear el giro de reciclaje de residuos, y el Servicio de Impuesto Interno nos dijeron, oye, no tenemos el código de actividad económica. Estamos hablando 11 años atrás. Entonces, hasta esa época, el que se dedicaba a residuos no era compra-venta metales. Ahí, bueno, se creó el código de actividad económica y se empezó a crear otro giro de actividad económica. Antiguamente uno tenía que llenar la ficha que es lo que se dedicaba a la gestión ambiental. No existía, eran otro tipo de profesiones, la parte de ingeniería ambiental tampoco era como importante en el país. Pero hoy día hay muchos recolectores medianos o compra-venta metales. Y valorizadores, pocos. Pero valorizadores, este es un concepto que cuesta como que tampoco políticamente es muy comentado. Valorizadores que te transforman un residuo con un proceso químico o térmico y lo transforman en una materia prima. Ese es el valorizador. Este es el que en Chile son pocos. El que hace los cartones, deshace los cartones en un pulper y después te genera más papel, te genera más cartón. El vidrio se derrite, se hace más vidrio. El plástico también se funde. Los residuos electrónicos, nosotros tenemos fundición de cobre, fundición de aluminio, entonces hay una transformación química o térmica que es necesaria para poder obtener una materia prima de un residuo, y después de este residuo que es transformado en esta materia prima pasa a un producto terminado. En algunos casos, por ejemplo, la industria de plástico toman el residuo, las botellas PET, por ejemplo, las transforman en un pellet y el pellet lo vuelven a inyectar y generan un producto terminado, que es el que está acá. Entonces, cuando yo digo que son valorizados, son pocos, en realidad son muy pocos. O sea, nosotros decimos que son, en Chile, con la broma de los 33, pero somos como 33 mineros, no somos más. Para un país de 17, 18, 19, ¿cuánto? No, más o menos, 18. Y nos vamos a detener a revisar el punto 4. El punto 4, según nosotros, decimos el objetivo real que tiene la ley de fomento al reciclaje es distinta a la que se ve políticamente. Hoy día políticamente vamos a ver que el objetivo que está dado por el objetivo ambiental y el objetivo social y el objetivo económico, nosotros decimos que el impacto sustentable en un país. Y la sustentabilidad está dada por estas tres cosas: la parte medio ambiente, la parte social y la parte económica. Hoy día la ley REP se habla de que es cara, de que lo que tú estabas diciendo, que en realidad, ¿cuánto? El 80% de la gente sí. no paga derechos de aseo, entonces es caro, las empresas se pongan de acuerdo.
entonces, ¿cómo que no conviene? Entonces, hablemos nomás políticamente nosotros de la parte ambiental y social. La parte social, que le vamos a limpiar las casas, las vamos a transformar, y la parte ambiental, el menor daño ambiental. Pero ¿qué pasa si eso, todos esos residuos, qué pasa? Que nosotros los recolectamos, los juntamos y los movemos a otro lugar, pero la industria está saturada, porque somos 33. No somos capaces de recibir toda la basura separada ahora que vamos a tener, no somos capaces de transformarla. Se termina transformando en un problema. Entonces vamos a analizar más adelante la parte económica, pero de la otra mirada, no del costo, la parte de la mirada del beneficio económico que tiene el país, que no se habla y que es súper importante. Nos vamos a detener en el ejercicio práctico económico. Dice, vamos a hacer una, aquí saquen calculadora si quieren, pero es súper sencillo. Dice, un habitante en Chile genera, esto es concordante con lo que hablaba, 1,14 kilos de basura al día, 416,1 kilos de basura al año. Acá esto es como la Teletona, cuando estaba don Francisco leyendo las cifras, cuesta leerlo, lo tuve que escribir y me equivoqué como 20 veces. 7.489.800.000 kilos de basura al año. Esas son las cifras reales que tiene nuestro país de generación de basura. Si la hablamos, siempre la tratamos de cortar en miles de toneladas para que no suene tan violento, pero es violento, pues 7.000 millones de basura, pues casi en ¿cuántos en la Teletón? ¿30.000 estamos? Imagínate, si por cada kilo pusiéramos 100 pesos seríamos millonarios. Estamos considerando 18 millones de habitantes, estamos sumando a todos los extranjeros que nos visitan, que están con visa turista obviamente, que no están en el censo. Entonces, el 40%, estas son cifras de la gente, de los gestores de disposición final de residuos, estamos hablando de donde uno va a una empresa de transferencia de residuos al relleno sanitario. La experiencia de ellos es la que vale, pues al final no es lo que estudian, lo que ellos te cuentan. El 40% me dijeron que eran 60 en realidad, pero yo la cuestioné un poco, la corté. Dije, no, yo creo que un 40% realmente, si tú miras un camión de basura, cuando va a dejar a Tiltil, a Maipú, a una estación de transferencia, da vuelta el coso con todas las bolsas de basura, y se abren las bolsas y sacan cuestiones, el 40% de lo que va ahí es posible valorizar, o sea, no termina siendo un residuo. Podría perfectamente transformarse en una materia prima y esa materia prima en un producto. Vamos a analizar esto pero en una parte financiera, la parte, hablamos de costo, pero ahora vamos a hablar de la parte de ingresos. Ya dijimos, ya, ¿sabes qué? Bueno, repensemos. Dijimos, bueno, los 7.000 millones, no, 7 millones. Si el 20% de eso nosotros lo valorizamos, o sea, lo transformamos en materias primas, vamos a tener otra cifra gigante, 1.497.800.000 kilos de materia prima. Vidrio, la cantidad de latas de bebida que se van a la basura, papeles, cartones, botellas PET y un montón de residuos que se podrían valorizar, pero no se hacen. Principalmente por desidia, por falta de conciencia, de educación, por eso la esperanza que tenemos todos nosotros está en los jóvenes. Y en el segundo ejercicio decimos, bueno, si eso lo vamos a vender, ya vamos a vender esa materia prima a 100 pesos. Hoy día el PET está transándose creo como en 180 pesos, el cartón por ahí por los 100 pesos, el fierro por ahí, bueno, vendamos un promedio a 100 pesos el kilo de este 20%. Si vendemos a 100 pesos el kilo en material valorizado, venta local, no vamos a exportar, porque nosotros estamos en contra de que esto se exporte y sea un país exportador de residuos. Tendríamos venta al año por 100.000 millones, 497.800.000 pesos. ¿A quién le gustaría tener una empresa con este nivel de facturación al año? Levanten la mano. ¿Quién le gustaría ser emprendedor con esas ventas? Más o menos, ¿no? El 19% de esto, que el IVA, que ya no debiese pagar, porque la basura ya pagó en su origen, cuando fue un producto, pagó IVA, pero a pesar de que hemos tenido reuniones con la Dirección de Servicios de Impuesto Interno, tratando de derogar el IVA a lo que es residuo, no lo van a hacer, no lo hacen aquí ni en ninguna parte del mundo, en Europa, en ninguna parte se deroga el IVA para la venta de productos que se obtienen de materia prima. ¿Por qué? Porque hace 30 años, como dijo Jorge, cuando se inventó la ley REP no, era una mirada sustentable.
porque la basura eran países pequeños que estaban llenando sitios con basura, cerros gigantes, y la población crecía y decía, bueno, ¿de dónde sacamos plata? Porque la gente está creciendo y no tenemos que sacar plata, ¿por qué no valorizamos esto que está ahí? Fíjense que el IVA de este ejercicio se transforma en 19.000 millones de pesos al año, 26,3 millones de dólares. Yo lo pagaría feliz. Yo tuviera esa planta, yo pago feliz esa plata. ¿O no? ¿Alguien evadiría IVA? No, yo creo que todos pagan. Es mucha plata. Entonces cuando tú hablas de la ley REP, que es caro, yo digo al revés, no, porque es una oportunidad de generar un país distinto, un país que sea una potencia económica, no solo para Chile, sino que para la región. Y estamos hablando aquí también, vamos a hacer una renta de utilidad, no como los grandes consorcios mineros que tienen utilidades absurdas, vamos a hacer un 10% sobre la venta neta, no más que eso, así para que todos les cuadre. Una tasa impositiva del 27%, y le vamos a sacar de impuestos de ingreso al año 2.000 millones, bueno, 713 millones por 140, 3,7 millones de dólares y 26,3 millones de dólares. Estamos hablando de que reciclando el 20% de lo que se genera de basura al año, estamos generando el ingreso al año al fisco por temas de impuestos que hoy día no tiene, de 30 millones de dólares. Cuadra, ¿cierto? Los números, calculables. Entonces, yo creo que con eso es como dinero suficiente, creemos nosotros dinero suficiente como poder montar varias torres con fiscalizadores y salir a que la gente, lo que me decías tú, usted sacó 6 botellitas con la etiqueta de la tapita, los 30 millones de dólares, yo pongo un ejército afuera de tu casa, girando multas, ¿cachai? Porque al final el Estado tenemos que entender que se alimenta de los impuestos y de la participación de algunas empresas que son del Estado, pero finalmente impuestos. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Subir la carga impositiva a las personas, a las empresas, o empujar esto? Lo primero, obviamente, o sea, subamos un poquito a la persona, mantengamos el IVA en un 19%, cuando por ley es un 16%, y se cambió después un 18%, cuando fue, ¿qué fue? El terremoto, ¿no? No, por una crisis que estaba Eduardo Frei, me acuerdo que en el 18, después se subió por el terremoto al 19%, y seguimos el 19%, pero por ley es un 16%, para ustedes sepan. Y yo creo que aquí, hoy día que se está discutiendo las 40 horas a la semana, que se agarran los de la derecha con la izquierda, con los del centro, se peinan, se despeinan, la cantidad de empleo que tú vas a generar moviendo 1.000 millones, 400, no sé qué, de basura, es impresionante. Necesitan camiones, van a necesitar tasas de transferencia, empresas que venden, empujar el consumo interno de esos residuos que van a ser reciclados. Hoy día, muchos de ustedes no sé si conocen el caso de Polambiente, una empresa que lleva 11 años en el mercado reciclando neumáticos, que transforma los neumáticos en caucho triturado y después lo trata de vender. Ese caucho es excelente para las carreteras, es excelente. En Europa y un montón de partes del mundo, nosotros comemos la parte de la ley, no de Europa, y en Europa obligan a las carreteras que usen ese caucho. Un porcentaje del caucho debe ser usado en carreteras o en un montón de otros lugares para que se genere una venta local, para que se genere este IVA, ¿ya? Y para que de esa forma los residuos que quedan dando vueltas, en vez de generar un cerro neumático, se van a las carreteras. ¿Sí? Y aquí en Chile, en 11 o 12 años que lleva por el ambiente, aún no se ha podido cambiar eso, la ley, por el MOB, no sé quién será estar a cargo de él, pero todavía no hay hay una intención real de poder cambiarlo y poder decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a incorporar al mercado. Entonces, a nosotros nos genera miedo, un terror, un pánico, decir, oye, vamos a empujar la ley de envase de embalaje, pues salió la parte del decreto de los neumáticos, vamos a partir, pero por el ambiente todavía no puede vender su caucho, porque está sujeto a las vicisitudes del mercado, si sube o no baja el petróleo. Entonces la empresa tiene 600 toneladas en stock y no puede producir más, no puede crecer más, porque no tiene dónde venderlo. Entonces el empleo que se va a generar de esto, asociado al reciclaje, el impacto medioambiental, un impacto social súper positivo, en un país que nosotros se aumentó la migración, hay un tema ya, vamos a hablar, un tema ya más demográfico, la inmigración se aceptó porque la tasa de natalidad era chiquitita, no vamos a tener la capacidad de personas suficientes como para poder suplir los trabajadores, se aceptaron más migrantes que los que correspondían, hoy día tenemos más gente que tenemos que generar el trabajo, no tenemos la capacidad de generar empleo,
pero teniendo esta tremenda oportunidad, es preferible no hablar de ella. Vamos a hablar de otro ejemplo, valorización de calzado. Ustedes saben que Latinoamérica, Chile, es el país que más zapatos consume. En promedio son 4 pares de calzado al año, que equivalen a 72 millones de pares al año. Cada zapato pesa en promedio 500 gramos, medio kilo. Se demoran en degradarse 400 años. Promulgamos la ley de las bolsas, súper sexy, que vamos a sacar las bolsas. No es nada personal, ¿eh? Pero No sé, fuimos nosotros. y 400 años, 36 millones de kilos. 20 kilos de calzado equivalen a 1 metro cuadrado de piso aislante para superficie y paneles divisorios. Ustedes dicen, ¿cuáles? Bueno, este que está acá. Este piso que está acá, te lo dejo ahí para que lo puedas mirar. Este piso que está acá tiene una mezcla arriba de caucho, de neumáticos, ¿sí? Y atrás tiene de calzado. Ese fue un desafío que nos hizo Vaca, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que se ocupe como valorización energética, desarrollar un producto con el calzado. Y quiero hacer una campaña y sacamos eso. Y eso te demuestra que nosotros en Chile somos capaces de poder hacer las cosas de una mejor forma, de una forma distinta y generar valor en el mercado. Entonces, si valorizamos el 50% de los zapatos, que podríamos perfectamente unir a todos los fabricantes de zapatos, valoricen sus zapatos y sean responsables, vamos a tener 900.000 metros cuadrados al año, que pensando en 20.000 pesos el metro cuadrado, más o menos hoy día, más o menos entre porcelanato, por ahí andan 25 lucas, llegamos a 3.420 millones de pesos de IVA de ingreso al Estado. Nuevamente cifras súper altas, importantes, que yo echo de menos cuando yo escucho los discursos de la ley de fomento al reciclaje, de los sistemas de gestión que me parecen fantásticos, de estas iniciativas de recolección, pero me pregunto, claro, esto es una comuna en Providencia, vamos a recolectar los envases de embalaje, fantástico, pero si juntamos todo Santiago, ¿dónde dejamos ese cerro? Lo vamos a exportar con la capacidad instalada de la empresa para poder transformarlo en lo que existe. El punto 5, esto para que se ríen un poco, ¿ah? Y yo digo, aquí lo traje, pero igual que el otro. Estamos bien en el refugio los 33, pero valorizadores. En realidad nos sentimos así, nosotros tenemos una mirada como bien crítica de decir que es difícil transformarte en un valorizador, porque están como los que están los mineros, los 33 mineros, somos pocos, 33 decimos, pero no sé realmente, pero yo creo que menos, no es más que eso. Tienes que transformar los residuos, tienes que someterte a tener más gente. El otro día estaba en una discusión en un gremio y me decían, oye, pero Daniel, ¿por qué te quejáis tanto? ¿Por qué estás criticando la ley? No se trata de criticar que no sea buena, al contrario, a nosotros nos parece fantástico. Pero sentimos que, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 100 personas que trabajan. Y ellos dicen, no, pero es que te llegan más residuos, podéis contratar más gente, es como el chiste, como está el campesino debajo del árbol que estaba durmiendo y que tenía todas las ovejitas comiendo pasto desordenada. ¿Ya? Y llega un ingeniero y le dice, oye, pero ¿sabes que estáis mal? Porque tú tenés que segmentar el campo, la hacéis crecer. Y el gallo lo despertó, pues estaba durmiendo en la sombra del árbol, el campesino. Le dice, no, tienes que cosechar la ovejita, después la ovejita le tienes que la fragilar, sacar la leche, hacer queso, va a tener una ganadería, va a tener un montón de cosas, va a tener un montón de valor de la oveja. Y va a hacer una transnacional, y el guasito siempre preguntaba, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hasta que llegó un momento que el tipo que le dijo, vas a ser multimillonario, una transnacional, vas a tener franquicia, vas a estar en todo el mundo, vas a poder exportar carne, bla, bla. Y el guaso le dice, ¿pero para qué? Le dije, porque cuando tengas todo eso, le dijo, vas a poder descansar. Y el guaso le respondió, le dijo, ¿pero qué cree que es lo que estoy haciendo ahora? Entonces, esta es la mirada que nosotros decimos, oye, nosotros somos valorizadores, somos pocos, no somos escuchados de partida. Entonces, ¿para qué hacer crecer la empresa? No, pues tengan 300 trabajadores, 500 es más complicado, no tiene mucho sentido. Si no hay una motivación como de país, que realmente uno diga, ¿sabes que esta cuestión va a tener un impacto positivo en el país? Vamos a decir, ¿por qué lo guasos? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces,
sentimos que en resumen, después pueden llamar a Jorge, una asesoría, y ahí vamos nosotros, le damos más cosas. ¿Cuántas eran Somos el resumen de cuáles son las barreras que encontramos nosotros para valorizadores. Entiendo que hay gente de la banca acá, pero en la banca, por ejemplo, uno dice, ¿a qué te dedicas tú? No sé si hay algún emprendedor de reciclaje aquí que tenga alguna empresa allí. Cuando uno va a la banca a pedir un crédito, se dice, no, yo soy un reciclador, yo tengo un sistema, recolecto, lo que sea. Da lo mismo la parte de la cadena que la esté. Ellos en su código de sistema tienen creado que tú eres un chatarrero. Por mucho que la ley regla 20.920, que va a ser maravilloso, que vamos a estar como... Eres un chatarrero. Y por lo tanto tienes una tasa de riesgo como la de Argentina o peor. Entonces no te van a prestar dinero. Y te van a pedir como 2 años de IVA, la garantía de tu casa, del auto, tu señora, la casa del perro. Y ahí te van a prestar algo. Entonces es súper complicado. No existe ningún incentivo tributario ni económico. O sea, si estáis generándole 30 millones de dólares al Estado, reciclando el 20% de la basura, y no tienes algún incentivo económico tributario, dices, no, quiero que crezcan. Entonces, si no le das incentivo, ¿para qué va a crecer? No tiene sentido que crezca el valorizador. ¿Incentivos a qué se refieren? ¿No que no paguen impuestos? No, hay un montón de otros incentivos. Hay incentivos que, por ejemplo, se quite el IVA, no sé, el primer año de venta cuando tú estás partiendo. O en la compra o en el pago de algunas cuentas no te exentas de IVA, no sé, algunas cosas que tú te disminuyas o te bajes la tasa impositiva de la renta el primer año, que te permitan que la utilidad que generaste no pague el impuesto, sino que las puedas permitir más fácilmente a reinvertir. Porque hoy día eliminaron, menos mal, el FUT. Tú generabas utilidades y si no llenabas el formulario y hacías una presentación y que no tenías tiempo, porque también es un gran problema. Los funcionarios públicos no podías tomar ese dinero como reinversión si no lo demostrabas, por lo tanto tenías que tributar igual. No es justo, si los emprendedores, por ejemplo, con mi amigo que está haciendo reciclaje, yo no creo que la plata que le queda a fin de mes se la lleve al bolsillo, sino que la toma y la reinvierte para hacer crecer su negocio. Entonces no es justo. Tasas y plazos de préstamos bancarios no son diferenciados como en Europa. Entonces todos hablamos de Europa que 30 años, que en Japón, se olviden, en Japón, vio el gobierno japonés que era una posibilidad súper cierta de hacer crecer en la nación y se hizo partícipe de esto y empezaron a desarrollar un montón de cosas de industria de residuos. Nosotros tuvimos la suerte de visitar Mitsubishi y me dio vergüenza ver los tremendos barcos, buques, que llegaban con concentrado de cobre, que acá tenía una ley de un 2%, un 1%, y hacíamos tremendo negocio como chilenos vendiendo concentrado de cobre, allá lo tomaban y transformaban cables, helicópteros, barcos, de lo que te puedas imaginar con nuestras materias primas. Entonces, en Europa, cuando para poder fomentar este 30%, si al final le generaba plata al Estado también, o sea, el impacto económico, el impacto social, el impacto ambiental, se le hizo tasa diferenciada, más baja, más blanda, para que la gente pueda tener incentivo a hacer inversiones. Hoy día los plazos, por ejemplo, quiere hacer un leasing de una máquina 4 años. Y la ley va a partir del 2022, entonces tendrías que comprar la máquina ahora y empezar a pagar desangrándote 2 años y no saber si el sistema de gestión que estaba hablando Jorge te va a asignar la comuna tal o cual, y a lo mejor que es fuera. Porque por otro lado, nada te asegura que si tú haces la inversión ahora, en el futuro tú vas a tener algún rédito o vas a poder continuar con tu planta. Entonces, los valorizadores, ¿por qué no crecen? Porque no tienen certeza de nada, están peores que la comunidad en general. La fiscalización de autoridad sanitaria. En realidad las autoridades sanitarias, como son tan pocos, hoy día el CEREMI está creo que con 10 funcionarios para la RM. Lo que hacen es tomar el listado de las empresas que están correctamente autorizadas y son las que van a fiscalizar. ¿Alguien ha ido a Carrascal donde está Unilever, por ejemplo, la calle que está al lado del río Mapocho? Sí. Está lleno de informales. Pero eso no, sí. Sí, no, es que me acuerdo de ese puente de la máquina. Sí. Sí, pero ya, sí. Es súper peligroso ir a fiscalizar ahí, porque los fiscalizadores, ¿sabes qué? Popular entre ellos decir, yo no voy allá porque te reciben a balazo. Y ahí sacan cartones, papeles, plástico y todo, es la orilla del río, no vayan, no se lo recomiendo. Pero es súper feo ahí. Y como ellos no tienen ningún tipo de formalidad, no están dentro del mapa de fiscalización. ¿Ya? Y los fiscalizadores, aquí las leyes funcionan en Chile cuando hay fiscalización, por la de los chalecos amarillos. Salió la ley que se había promulgado un año antes, pero al día siguiente estaban todos los carabineros en la calle Partero.
Y en esto, complicado. Esto también es súper importante de ser transparente en esto. Mucho se habla de los instrumentos del Estado como de financiamiento a los valorizadores, a las empresas, de apoyo. Pero Corfo no tiene protección de patente de invención. Solo te apoya hasta 200 millones de pesos. Pero estamos hablando que son ¿cuántos? Me acordé la cifra de Teletón. Con 200 millones de pesos no hacía esa planta. Ni compráis ni siquiera hoy día como valen los terrenos Santiago, ni siquiera compráis el terreno. Entonces, si no hay protección a la patente de invención, porque tú le vas a Corfo, le pasas un proyecto, le dices, ¿sabe qué? Yo acabo de descubrir cómo reciclar, no sé, hojas de árbol y transformarlas en un combustible limpio, no sé, cualquier cosa. Y desarrollaste un proyecto, le sacaste 10 años la ñoña, entendiendo cómo funcionaba, hiciste un montón de pruebas. Corfo toma tu proyecto, si es que lo lee el jurado. Nos tocó, nosotros tenemos varios papers ahí de reclamo porque ni siquiera leían nuestros papers, y lo sube a la web y está todo ahí, es libre para todo. Entonces así no dan ganas tampoco de desarrollar cosas nuevas, dan ganas de lo que hacemos hoy día, exportar. Había puesto otro título más conflictivo, pero lo cambié a algo más neutro, que es como reflexiones. Si meditemos sobre lo siguiente. Nosotros creemos, en nuestra mirada, que no es correcto empujar una ley sin entender la realidad de los valorizadores. Es algo esto que se ha conversado varias veces, no es algo que estemos diciendo ahora, hasta llevamos muchos años diciéndolo. Con Jorge en algún momento cuando era autoridad lo conversábamos. Y como él bien decía, no me gustaría estar en los zapatos de quien está hoy día en el gobierno haciendo la ley, porque es complicado, más de los 1500 posts, más encima entender que los valorizadores se están quejando, además de los productores, es más complicado todavía. Si no puedes empujar una ley si tienes 33 valorizadores y no conversar con ellos, no puedes. Son los que te van a hacer el cambio en el país. Lo segundo, que recolectar no es valorizar. Ya dijimos el concepto anterior que valorizar es transformar por un proceso térmico un residuo. Chile no puede convertirse en un país exportador de residuos. Esto es súper importante, porque así como nosotros vimos en Japón que se exportaban los concentrados de cobre, creo que le haríamos un flaco favor al país, pudiendo generar una cantidad de empleo importante, generando impuestos que le beneficia a todos, empezar a facilitar la exportación de residuos, cuando podríamos empujar, ayudar. Oye, tú tenías un buen emprendimiento, yo soy del Estado, bueno, ¿qué te falta? Te presto plata, ¿cuántos años querés? No, 4, te presto 8, la tasa más baja, te ayudo, porque que te vaya bien a ti, me va bien a mí, porque tú estás compitiendo con un relleno sanitario igual que yo como Estado. Tú estás luchando contra la explotación del ecosistema, si recuperas algo ahí lo estás sacando del ecosistema, por lo tanto es súper importante que tú crezcas como valorizador. Necesitas mejorar tus máquinas, te prestamos máquinas, porque tú me vas a devolver a mí. Imagínate la inversión, yo te presto, no te presto, pero si estoy bajando, en vez de prestarte a 4 te presto a 10 años o 8, y no te presto plata, pero tengo una tasa de retorno del 19%. Súper bueno, mejor que comprarse un departamento para la jubilación. Esto es clave, lo que acabo de decir todo este rato, que los 33, pero que en realidad no sabemos bien si son 33 o 28 o 25, deben ser escuchados. Y súper importante también entender que todos, tanto Jorge, yo y toda la gente que en realidad está involucrada en esto, queremos que esta cuestión funcione, pero que se implemente bien. Y lo decimos por una responsabilidad de país, una responsabilidad social que tenemos, por eso estamos acá. Es una responsabilidad que, independiente de si esto se promulga mal o no importa. Nosotros dijimos hoy día, 4 de septiembre del 2019, a las 20:10 de la noche, que no queríamos ser una mala copia de Europa. ¿Ya? Eso es importante decirlo. Si pasa, bueno, al menos lo dijiste, o sea, no estamos en el gobierno. Esto es clave, ¿no? Que no se pongan las carretas delante de los bueyes. Creemos que con esto termino. Que esto es lo que está pasando, esta es la mirada nuestra, que se está empujando la ley, se está empujando, pero al revés. En realidad los valorizadores son los que debieran empujar la ley para que un montón de gente más se sume a la cadena, un montón de gente más recolecte y se puedan valorizar los residuos. El gobierno, esto es
es un mecanismo que el gobierno tiene que estar por una parte, el productor y el valorizador. Tienen que estar todos funcionando. Tienen que estar todos funcionando en forma adecuada para que esto genere, que, como decíamos, el resumen inicial era la ley REP. El impacto no es social y ambiental, como lo que se ha discutido hoy día, como lo que escuchamos, yo leo los diarios, social y ambiental, social y ambiental, social y ambiental. Es económico también, genera muchos recursos al Estado, mucho empleo, muchos recursos, o sea, hay que darle la mirada, hay que darle la vuelta, mirar las cosas como al revés. Esto es la economía circular, aparte de la panza mía, esta es la economía circular que es importante que nosotros entendamos. Dar la vuelta, generar valor al residuo y en realidad tratar de que este país que hoy día tiene la posibilidad por primera vez, o sea, fuimos campeones de América, bicampeones de América, y eso no hay que olvidarse de eso, fuimos capaces de en algún momento tocar el cielo y hacer las cosas bien. Entonces yo creo que ahora nosotros como ciudadanos empoderados tenemos que empoderarnos y decir, si son 1500 posts, a lo mejor subir más, mandarle carta al ministerio, no sé. Nosotros no vamos a liderar una rebelión contra, no es una rebelión, es decir, oye, ¿sabes qué? Sentémonos a conversar y empujemos esta cuestión bien, porque sentimos que van como los caballos corraleros, van avanzando como por medio de lado, o sea, entonces hagamos las cuestiones bien, no seamos mala copia de Europa. Así que con eso, lo invito a reflexionar. Nuevamente le doy las gracias a Telefónica por el espacio, a todos los asistentes el día de hoy, a Jorge también que se sumó a esta locura. Esperamos que esto se pueda repetir y podamos seguir evangelizando una mirada tanto legal como industrial. Si bien son distintas, en ciertas partes se confrontan, pero de buena manera, porque los dos estamos buscando el mismo objetivo. Que esto funcione y funcione de una buena manera, como tú llamas a los terroristas legales, sí. Terroristas legales quieren colocar. Nosotros también no queremos ser terroristas ambientales, pero tenemos que decir las cosas como son. Así que muchas gracias a todos. A nuestros dos expositores por darnos este interesante abordaje del tema. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición, que son unas preguntas interesantes que llegan desde Telefónica. La primera pregunta es para Jorge y es lo siguiente: ¿qué barreras legales tienen los sistemas de gestión considerando la ley 21.121 de cohecho y la concentración de mercado? Es como un examen de grado. ¿Qué dice el artículo 25? Bueno, no sé específicamente de ese texto legal, pero yo creo que hay muchas dudas que se van a ir absorbiendo con el paso del tiempo respecto a la posibilidad de incurrir en conductas corruptivas y atentatorias contra la libre competencia con nuestro ordenamiento jurídico. Yo no soy muy fanático no soy nada fanático de cómo nuestro ordenamiento constitucional ha establecido el tema de libre competencia, derecho a propiedad, etc. Personalmente no creo en eso, pero tenemos una estructura que protege mucho el tema de la libre competencia y que yo creo que hizo mucho ruido como salió el decreto de envases y embalajes respecto a eso. Sobre todo el tema de la asignación de territorio y donde hay mucha duda también el tema de cómo se comparte la información. Yo entiendo que en una de las documentos que se presentó en la consulta, que creo que es el de Sofofa, si no me equivoco, está tratando de pedirle al Estado que especifique con mayor precisión qué parte de la información es pública y qué parte no lo es. Hay una entrevista muy interesante a uno de los directores del sistema belga, creo que se llama Balik, algo así, ¿no? Balipac, ahí está, bueno, ahí lo decía mejor que yo. Que además lo interesante de ese sistema que ellos están acá también haciendo alianza con otros alemanes, es que ellos se encargan del monitoreo de la información, no de la gestión específica. Entonces, esa entrevista ellos señalaban cómo enfrentar estos problemas de información con un sistema de caja negra y con un sistema de información agregada. Yo creo que ahí se va a jugar mucho respecto al tema de las empresas, de cómo entregarles, que a mí me parece justo, que entregarles certidumbre respecto a cómo se va a manejar su información sensible y estratégica. Entonces,
Hay barreras respecto a las posibilidades de incurrir en conductas corruptivas, tentativas contra la libre competencia, que es parte de las cosas que hay que ir absorbiendo cuando se están ejecutando. Por eso esto no lo vamos a ver bien hasta que se esté ejecutando. Y yo creo que mucho de esto va a ser la carga, que está bien, yo creo que tiene que hacerse así, que es que la carga se arregle en el camino. Entonces vamos a estar todos expectantes respecto a aquello. Muchas gracias por su favor. respuesta. ¿Hay alguna duda del público respecto del tema? Bueno, para seguir con la conversación, tenemos otra pregunta para Daniel. ¿Cómo ves el panorama económico mundial considerando la guerra comercial que existe actualmente y cómo esto podría afectar al mercado y a la ley REP? Negativo, no, voy a pensar que eso es todo negativo. Todo mal, todo mal. Está complicado, ¿verdad? La verdad que económicamente, si alguien ve los mercados no en los commodities, pues los commodities, principalmente la salvaguarda de valor hoy día cuando hay crisis se da todo al oro y a los metales preciosos. Pero los commodities han bajado, se han compensado Chile por un tema del alza del dólar. Pero ahí esta guerra comercial generó principalmente que China el año pasado, en enero de 2018, fue que cerró la frontera de recepción de residuos. Y residuos son considerados aquellos que no pasan por esta transformación térmica para convertirlo en una materia prima o química para convertirlo en materia prima. Entonces, cualquier otra forma de presentación ya no puede ir al mercado chino y se está yendo a otros mercados que pueden ser de países subdesarrollados, no tenemos trazabilidad en qué es lo que está pasando. Entonces eso genera, es como oferta y demanda, una mayor oferta de residuos porque China ya no compra, China hoy día se está llegando a recuperar los residuos que están en sus rellenos sanitarios, que son enormes, bajan los precios. Entonces, a mayor abundancia de residuos en el mercado internacional y a mayor abundancia de residuos también en el mercado chileno, va a terminar generando, matar el mercado, principalmente el mercado que es más pequeño. Los recicladores base, nosotros tenemos una estimación que van a ser los más afectados porque el cartón hoy día tiene un valor, pero al haber este sistema de recolección recolectando mucho cartón y pocos valorizadores, el precio de compra inevitablemente, si no hay alguna otra acción del Estado, va a caer. Por lo tanto, ese ingreso que tenían medianamente fijo mensual también se va a ir y van a tener que mutar su actividad a otra. Lo veo complicado principalmente, lo veo complicado porque no sabemos tampoco hasta cuándo va a durar. Los señores de China y de Estados Unidos nos tienen a todos como en ascuas y sí nos afecta bastante, yo creo que como país. Entonces por eso es importante ver que nosotros como país nos hagamos cargo nosotros mismos de los residuos y nosotros mismos poderlos hacer circular dentro de la frontera. Muchas gracias por resolver nuestras dudas y queremos seguir conversando con el público que nos acompaña hoy. Por eso abrimos este espacio para tomar otros aspectos relevantes en caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta o cuestionamiento. Este es el momento. ¿Tiene la palabra? Si alguien se quiere acercar, aquí hay otro micrófono. ¿La se escuchará ya? No. Perdón. Hola, buenas tardes. A mí me gusta el tema del reciclaje. Estoy tratando de desarrollar también una iniciativa de reciclaje y una de mis preocupaciones es precisamente los recicladores de base. Me gustaría saber cómo la ley va a protegerlos, porque finalmente los recicladores de base son la conforman los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, me gustaría saber cómo los vamos a integrar, partiendo ya desde el tema de que tengan que acreditar sus competencias. Eso. ¿Cómo ven finalmente? Además que hay un porcentaje no menor que se dedica a esta actividad, entonces me gustaría saber cómo está pensado para protegerlos. O sea, si uno pudiese proteger, digamos, algún grupo social, ¿cómo está pensado eso?
¿Alguna otra pregunta, dice Jorge, si aprovechando para poder ir cerrando? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola. Mira, el tema de los valorizadores también es algo muy raro en la industria nacional, porque generalmente a nosotros nos cuesta darle valor a las cosas. ¿Cómo hay preguntando por el lado de Midas, cómo hay un área de investigación y desarrollo o algo donde tengamos la posibilidad de seguir creando y desarrollando? Porque por lo que veo en estos momentos seguimos vendiendo pellets de plástico o concentrado de cobre, que industrialmente es lo mismo porque está en la base, y cómo podemos lograr como entorno industrial desarrollar un valor agregado con mayor potencial, porque eso nos va a llevar a solicitar empleo más calificado y poder generar mayor desarrollo industrial interno. Detrás hay una persona. La última, ahí atrás parece que está. Sí. La última pregunta. Vamos a dar espacio para una última pregunta, escuchemos. Hola, mi pregunta va enfocada a la parte industrial de que si estos 33 aprox de valorizadores, si están organizados y qué áreas están cubriendo actualmente. Eso es como porque tú nombraste como el número, pero si uno quisiera como investigar y saber si existen, en qué áreas se están moviendo. Ya. Ahí se escucha. Ahí sí. Ya. Súper buena pregunta el tema de los recicladores de base, porque no lo puso, pero uno de los actores clave en el desarrollo de la ley, antes de que fuese ley, era el Movimiento Nacional de Recicladores de Base, uno de los actores que acompañó muchísimo el procedimiento legislativo en forma previa, durante y después. Luego se desarrolló una política nacional inclusiva a los recicladores de base. Había un lema, de hecho, que era reciclaje sin recicladores es basura, que era uno de los lemas que tenía el movimiento. Y se les estableció ciertas exigencias para que fueran contemplados como gestores de la ley RED, entre ellas la certificación de competencias desde un programa con Chile Valora y los certificadores. Ahí ocurrió algo, que se produjo también una brecha, que era obvio, porque iba a ser súper difícil de cómo formalizar a los recicladores. Se hablaba de una cifra, yo me acuerdo que en el discurso que hizo en un momento en ese entonces el ministro Badenir, al tiempo de la promulgación, hablaba de una cifra cercana a los, no sé si me equivoco, porque 60.000 recicladores de base, algo así, ¿cierto? Y esa era la cifra con que se partió el universo. Y en un momento nosotros nos dimos cuenta, cuando empezó el proceso de certificación formal, que llevaba andando el tiempo, los 3-4 meses teníamos certificados 300 o 200 con mucha suerte. Entonces había una brecha importante y muchos de ellos también resisten la formalización con justa razón. Entonces, hoy uno de los riesgos que tiene el sistema es que se transforma en un sistema que deje de lado los recicladores de base. Se le pide en el anteproyecto de decreto de envase y embalaje a los sistemas de gestión que al tiempo de presentar su plan de gestión que va a ser autorizado por el Ministerio, desarrolle el tema de la inclusión. No me acuerdo si establece meta o no establece meta, no me acuerdo bien ya. Pero también le entrega al sistema de gestión esa responsabilidad. No queda claro cómo va a ser. No hay una certeza de cómo se va a incorporar, siendo que hay municipios que tienen sistemas de gestión con recicladores de forma bastante exitosa, por ejemplo Peñalolén, y otros más también, Recoleta, Estación Central, no sé, Santiago Central, ya no me acuerdo bien, pero entonces es una de las dudas que hay que mirar para que el sistema no sea solamente eficiente en términos empresariales, sino que también sea inclusivo. Sí, sí, está un tema, yo creo, transversal, el tema de no perder a los recicladores de base, son clave en la economía, y en el caso de que ellos tengan que actualizar su forma e incorporarlo, o sea, no necesariamente tienen que estar toda la vida con un triciclo, sino que también le podemos hacer un upgrade tecnológico. O sea, si llegamos a reciclar el 20% de lo que mandamos relleno sanitario, claramente hay espacio para que esto se mejore, claramente.
En relación a dos preguntas que eran la parte como industrial, la primera decía relación a cómo hacemos nosotros respecto para desarrollar nuevos procesos. Hoy día cuando no hay una legislación que te obliga a transformar tu residuo en un producto terminado, especialmente con cosas complejas. Estamos hablando de un residuo electrónico que de repente tiene 100 partes distintas y plástico, mucho plástico que no tiene ni siquiera una clasificación. Mucho de eso es empírico, mucho creernos que mucho de lo que esto que está acá, o sea, lo vimos en un viaje, vimos una parte y mucho de esto es empírico y hacer pruebas, pero siempre con la demanda de que alguien nos pide esto. ¿Ya? Porque también hay costo de desarrollo, nosotros tenemos ingenieros químicos, ingenieros ambientales, industriales, entonces siempre hay una conversatoria para tratar de dar una solución. A nosotros como empresa no nos gusta enviar residuos al relleno sanitario, estamos buscando siempre una alternativa. Como las condiciones no están para poder evolucionar, económicas, para poder evolucionar al paso que nosotros quisiéramos, vamos de a poco haciendo como estas cosas, vamos de a poco como poniendo los paneles solares, siempre con recursos propios. Entonces esa es la forma como nosotros estar siempre cuestionando y desarrollando, mirando las cosas de otra prisma nomás. Y en relación a si existe alguna industria o un gremio que lo agrupa todo, hay varios, por ejemplo está Cipla, que es la industria del plástico, está NIR, que es la industria del reciclaje, hay algún otro más, no sé, hay otros industriales, no me recuerdo, pero esos son como dos más que yo recuerdo. Pero tampoco es obligatorio que todos participen porque hay una membresía, de repente tú también puedes no estar de acuerdo con los otros socios que están dentro del grupo. Sentimos que la cosa más sencilla hubiese sido, que nosotros también lo hemos reclamado al Ministerio de Medio Ambiente, que en el Red C tú puedas seleccionar con una pestañita así y colocar valorizadores y te tiene un listado. Eso yo creo que es lo de perogrullo, porque los valorizadores están todos mapeados, están todos con sus autorizaciones sanitarias, pero a nosotros nos parece como incomprensible que en el 2019, con toda la tecnología que hay, tú no puedas pinchar una pestaña en el Red C y hacer un list de cuáles son los valorizadores o ingresar un root. Más sencillo, ingresar el root de la empresa que te dice qué es lo que hace y poder obtener de vuelta la información online, o sea, más rápida. Eso como que hace falta una modernización, pero no lo hay, no hay un gremio que lo agrupe a todo. Sí, micrófono. La última. Fuera de. Para Jorge, Lo citamos tanto. Bueno, primero darle las gracias por el seminario, estuvo muy bueno. Daniel y Jorge, no, la verdad que estuvieron muy buenos en su exponencia y creo que ha sido súper interesante para todos los que nos convoca hoy día a estar acá en la tarde de un día laboral, escuchando temas como bien densos que son respecto a la ley REP. Tal como me mencionaste en algún momento, Jorge, yo estoy a cargo del primer sistema de gestión colectivo de envase y embalaje y estos minutos que me tomé para agradecerle esto, también me vuelve un poco la pregunta de los recolectores de base. Hoy día Ezequiel Stay, que es el reciclador de base como el estandarte de mucho tiempo, está afectado por un cáncer. Y creo que es relevante que todos los que nos conocemos o los que estamos preocupados por los recicladores de base, hoy día la persona que lideró esto por mucho tiempo está súper afectado y creo que merece todo nuestro apoyo, no con un like ni con un retweet, por favor, con dinero. Uno busca fácilmente la campaña de recolección de dinero para Ezequiel y los insta que por favor lo apoyen porque efectivamente es un momento para apoyar a un gran líder al respecto. Y complementando el tema de los recicladores de base, efectivamente si uno no contempla un sistema de gestión inclusivo es muy fácil dejarlo fuera. Nosotros estamos súper preocupados y ocupados de que los recicladores de base estén desde el comienzo, no tan solo para las fotos, sino que también operando estas recolecciones. En el piloto de Providencia nosotros los invitamos a la licitación y no tan solo eso, sino que a los adjudicatarios les dijimos que ellos tenían que contemplar recicladores de base en su gestión. Y así como la recolección de los vidrios se está haciendo con un camión de recicladores de base, que es lo que decías tú, que como el reciclador 2.0, no tan solo un triciclo.
Y respecto a la cantidad de valorizadores que hay, yo concuerdo contigo, hay muy poquito. Hoy día hay básicamente en envase y embalaje, para que ustedes sepan, espacio básicamente en la parte de los vidrios. Si vamos a recoger los residuos que estamos generando todos, los recolectamos, los clasificamos y decimos ya, ¿quién compra esto para poder valorizarlo? Hoy día hay espacio en vidrio solamente. Los Tetra Pak se tienen que exportar, los cartones están completos con el reciclaje industrial, los plásticos tienen el problema de poder venderlo porque no hay más compra de material plástico en Chile, por lo tanto también hay que exportarlo. Y por lo tanto, lo que tú planteaste es súper evidente. O sea, la ley REP necesita de todos nosotros para que funcione, en términos de que apoyemos en recolectar los residuos, separarlos en las casas, pero también es súper necesaria la valorización, porque la exportación de residuos está sumamente complicado, como decía Daniel, porque hay una incertidumbre súper grande y muchos países pensaron que China siempre iba a ser el gran valorizador del mundo, hasta que cerró las puertas. Y estamos como estamos. Muchas gracias por el seminario, estuvo muy bueno, le agradezco un montón. Gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestros expertos por acompañarnos a debatir este tema y a todos ustedes por su presencia. De esta forma, les agradecemos y damos por terminada a este encuentro.